Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos, usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos, creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo. Papito lindo, una vez más te damos gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes de llegar a este día, de poder disfrutar, papito lindo, el día que tú creaste, que la Biblia dice que tú lo creaste para nuestro beneficio. Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Es la orden que tú nos has dado. Gracias por darnos el privilegio de oír tu voz, de ser educados a través de este glorioso evangelio. Padre, gracias por preparar esos niveles sobrenaturales y llevarnos a pisar esos terrenos maravillosos que cambian, que transforman nuestra vida. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Continuamos con esta enseñanza poderosa que ha provocado un despertar, un entusiasmo, una revolución extraordinaria. Gracias a todos aquellos que nos hablan, nos cuentan sus testimonios, cómo comparten la palabra, cómo esta escritura nos va direccionando en el propósito eterno por el cual usted y yo hemos sido llamados. Es necesario crecer en esta área. El tema que estamos estudiando le hemos titulado Tengo que crecer en madurez. Esto es una urgencia, esto es indispensable. La base bíblica es 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, como se agregaron muchas personas nuevas, entonces voy a volver a leer el texto inicial. La base bíblica de 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, yo no voy a explicarle lo que ya hemos venido estudiando para ahorrarme algún tiempo. Solamente quería hablarle de la base bíblica para comenzar entonces a desarrollar este principio extraordinario. Les mostré el día de ayer y les mostré el peligro enorme para la vida espiritual, el no madurar. Porque si no lo hacemos, vamos a manejar muchos problemas que nos van a llevar a la destrucción. Y yo le mencioné, mis amados hermanos, 8 razones. Se las leí, 8 razones para que usted pudiera buscarlo, pensarlo, meditarlo. Si no las escuchó, pues vaya a YouTube y escriba devocionales desde el corazón de Dios y ahí está la enseñanza. Así que bueno, vamos a entrar en esta hora a hablar un poquitico. Ya aprendimos de cómo nos afecta en nuestra vida cristiana en cualquier rol que desempeñemos el no madurar, el no crecer. Entonces vamos a seguir mirando el segundo principio que debemos aprender para ir madurando dentro de la vida cristiana. Ya terminamos el día de ayer el primero, y el primero fue, y se los expliqué a través de textos bíblicamente, me gusta hacerlo de esa manera, es entender la diferencia entre lo que es buscar algo de Dios y buscar a Dios. Lo terminamos el día de ayer. Entonces, el segundo principio que corresponde en el día de hoy, vamos a hablar, número 2, elimina el infantilismo de tu vida cristiana. Tenemos que eliminarlo, dejarlo. Es más, el texto que le acabé de leer al principio, Pablo comienza diciendo: cuando yo ya fui hombre, entonces dejé. En otras palabras, eliminé de mi vida por completo. Eso, lo eliminé completamente.
cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es lo que dice la palabra. Entonces, la exhortación bíblica es que eliminemos de nuestra vida el infantilismo, arrasarlo completamente para que logremos alcanzar la madurez de pensamiento. ¿Dónde dice eso la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. El apóstol Pablo dice en el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Note, el apóstol Pablo es extremadamente claro. Por el Espíritu se nos dice, porque la Biblia habla que tenemos que ser como niños. Pastor, pero ¿qué hacemos si la Biblia dice que para heredar el reino de los cielos tenemos que ser como niños? Sí, como niños, pero en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, ¿a qué se refiere esto? Es que en la iglesia de Corintio, mi amado hermano, el apóstol Pablo tuvo que decir esto. ¿Por qué es necesario madurar en el modo de pensar? Porque es que la niñez viene acompañada de mucha ingenuidad. Viene acompañada la niñez. Entonces, tener una iglesia niña, inmadura, y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando en una manera numérica de 4 paredes, del local, estoy hablando de las personas, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando me refiero a la iglesia, es a cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, es necesario madurar en el modo de pensar, porque la niñez, como le dije, viene acompañada de mucha ingenuidad, y eso es lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba usando los dones, las lenguas, de una manera como de diversión, o sea, como para sentirse más espirituales que los demás. Y por eso el apóstol Pablo decía, ustedes procuren, si usted lee todo el contexto, este pasaje de Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 14, el apóstol Pablo dice, ustedes procuren que cuando hablen en lenguas, pues busquen la manera, oren al Señor, que puedan interpretarlas para que la iglesia sea edificada. Anhelen los dones espirituales, abunden en ellos para la edificación de la iglesia, pero no para impresionar a nadie. Porque si así lo hacen, están precisamente evidenciando tu inmadurez. O sea, piensen con madurez, piensen como adultos, no sean como niños, y esos niños irreverentes que no hacen las cosas para Dios, que usan los dones, los talentos, aún talentos musicales dados por Dios como una diversión para buscar vuestra propia gloria. Como hoy en día se está viendo, hay gente que tiene habilidades y la gente, los pastores anhelamos, mucha gente que tiene talentos, que tocan instrumentos, que tienen capacidad de expresión y tienen muchos talentos, y hay muchos cristianos que se mueven en los dones, pero son inmaduros. Pablo precisamente exhorta a la iglesia de Corinto diciéndole, ustedes tienen muchos dones, demasiados dones, pero no son maduros. Viven de una manera desordenada buscando vuestra propia gloria. Y este es el peligro. Hay gente que cree que porque tiene talentos y habilidades, entonces Dios le está aplaudiendo su comportamiento. Al fin y al cabo, me tienen que aceptar en la iglesia porque yo soy el que toco, o yo soy el que hablo en lenguas, o yo soy el que mejor predico. Y entonces son líneas de pensamientos muy infantiles. Y Pablo está dándole una exhortación muy fuerte a la iglesia. Se lo muestro bíblicamente. Primera de Corintios, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, note lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia. De manera que yo, hermanos, note que no le está hablando a gente que no conoce a Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. O sea, Pablo dice, si nosotros estamos dentro de la iglesia del Señor, formamos parte del pueblo de Dios, ¿qué hacemos viviendo una vida desordenada? ¿Por qué todavía que si somos cristianos se ve tanta carnalidad? ¿Por qué tanta competencia? ¿Por qué tantas peleas? Estamos obrando como niños. Todavía no podemos comer. Todavía se nos tiene que dar lechita. Y todavía están en esas luchas. Mire, si algo, se lo digo como pastor, si algo es difícil en el pastorado, es llamarle la atención a una persona adulta con un comportamiento de niño. Eso es difícil. Hay dos cosas que a mí me parecen difíciles. Uno, aconsejar a un enamorado. Y dos, llamarle la atención a alguien adulto que se comporta como un niño. Es una cosa impresionante. El enamorado ni oye, ni ve, ni entiende. No es que Dios me reveló, es que Dios me mostró, es que Dios me dijo, Él es el hombre de mi vida, yo lo sentí las mariposas, sentí el escalofrío, usted no me entiende, pastor. Es lo más difícil, hablo a nivel personal como Fabio Castañeda, para mí es lo más difícil, pero sin embargo lo hacemos bajo la guianza del Espíritu. Y lo otro que me parece difícil es aconsejar, direccionar a alguien que ya es adulto, que tiene comportamientos de niño. Porque hoy en día es el problema que atraviesa la iglesia de hoy. No se le puede llamar la atención a quienes tienen habilidades, a quienes tienen talento o a quien se le da un cargo, ya sea líder o a alguien que pueda tocar algún instrumento o que tenga alguna responsabilidad. No se le puede llamar la atención. Usted no le puede decir por qué llegó tarde, por qué no llamó, no vamos a hacer la reunión en su casa, no vamos, hubieron cambios, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, y entran inmediatamente como si cuando usted le quita un bombón a un niño, mejor dicho, hacen un berrinche y una cosa, pero este es un señor de 40 años, es una señora de 40, de 50, de 60, y eso es lo que Pablo está diciendo. No se les puede dar todavía comida, sino leche, porque no son capaces, piensan como niños, no tienen el discernimiento. Entonces, si nosotros no eliminamos el infantilismo de la vida cristiana, entramos en un enorme peligro, porque le dije, la niñez viene acompañada de ingenuidad y es el escenario perfecto para el enemigo engañarte, y te lo muestro bíblicamente. Pero quiero que medites en esta palabra y mañana continuamos, porque esto es demasiado importante en nuestra vida si queremos crecer. Padre, yo te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.